Muy buenas noches, queridos estudiantes. Aquí Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Estaba aquí un poquito pegado con esta aplicación que no me quería iniciar. ¿Me están escuchando bien? Sonido. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Sí, buen sonido, buen retorno. Sí, mejoró, sí. Ok. Bueno, entonces saludo bien especial para todos, deseándoles mucho bienestar, mucha salud. Recuerden que nos tenemos que cuidar mucho. Hoy continuamos con nuestra unidad número 3 de vectores. Estamos en toda la construcción de las propiedades. Estamos muy pendientes también de la parte de las propiedades de vectores. Ya hoy vamos a entrar en el campo de los vectores en 3 dimensiones para ir mirando también el siguiente taller, algunos elementos de ellos. Entonces voy a compartirles la pantalla. Y también hoy hay un concepto dentro de esta definición de vectores, que es el concepto de vector unitario, que tiene muchas aplicaciones también en esta geometría vectorial. Hasta la clase pasada estuvimos viendo cómo se construían los vectores a partir de, inicialmente, una descomposición vectorial, pero también se pueden ubicar a partir de una pareja ordenada, ¿cierto? E hicimos algunos ejercicios. Entonces, voy a compartirles únicamente. Está hoy como lento el equipo. Bueno, ya estamos en la presentación. Y me devuelvo un poquitico para que retomemos lo hablado en la clase anterior. Recuerden que ya hicimos algunos ejemplos de estos y del taller, la segunda parte del taller 14, hicimos algunos ejemplos de ellos para poder ya concluir lo que nos faltaba con respecto a las operaciones con vectores, pero cuando se definen a partir de un plano de un conjunto de parejas ordenadas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos para esta parte. Dado un vector X, entonces recuerden que estamos, a ver, el taller 14, la primera parte, nosotros hablábamos, por ejemplo, de un vector A, y a ese vector A le dábamos su magnitud y le dábamos su dirección, por ejemplo, 40 grados,
y también le damos un sentido. Cuando decimos, por ejemplo, con el primer cuadrante, ¿cierto? Eso es una manera de definirlos. Otra manera de construir un vector es a partir de sus coordenadas cartesianas, a partir de unas coordenadas. Pues, por ejemplo, el vector A de coordenadas 2,3, la pareja ordenada 2,3. Ahí estaría ubicado el vector A. Como está acá definido como pareja ordenada, no le conocemos ni su magnitud, ni su dirección, ni su sentido, solamente que está ubicado ahí. Sin embargo, esa pareja nos permite precisamente hallar su magnitud utilizando, en este caso, el módulo y la relación pitagórica que me forma el vector. Por ejemplo, este que tengo por acá, el vector 2 en X menos 3 en Y, vamos a suponer que nos da por acá. Este vector que se forma acá, que tiene como coordenadas 2 en X menos 3 en Y, no le conozco ni su magnitud, ni su dirección, ni su sentido, pero puedo utilizar la relación pitagórica que se forma, es lo que me expresan acá. Si este es el vector X de coordenadas XY, es porque aquí está X y porque acá está Y, ¿cierto? Entonces, el vector, ya lo habíamos visto en clases anteriores, el vector se comporta como una hipotenusa y el ladito Y y el ladito X son los catetos. Por eso, para hallar la magnitud o lo que mide ese vector, ese módulo, utilizo Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Hipotenusa al cuadrado es igual, o hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado. Entonces, en este orden de ideas, permítanme, vámonos para un tablero para que lo hagamos. Permítanme un segundito. Yo organizo un tablero, un segundito, ya le vuelvo a compartir la pantalla. Debe estar aquí. Bueno. Entonces vamos a llevarnos para un tablero de estos. Este ejercicio. X igual a menos 2, 3. Entonces, ¿qué se puede trabajar con un vector como S de X igual a menos 2, 3? ¿Cómo se encontrarían ustedes un ejercicio en un taller o en evaluación? Sea, no lo llamemos X, sino llamémoslo A. Sea el vector A de coordenadas 2 menos 3. ¿Qué nos pueden preguntar? Hallar la magnitud, la dirección, y si nos piden la magnitud y la dirección y no nos dicen el sentido, vamos a entender que cuando esto está ausente, vamos a entender que el sentido hay que expresarlo en posición normal. Un vector expresado en posición normal es aquel que parte del eje positivo de la X, ¿cierto? En sentido contrario a las agujas del reloj. Todos los vectores que yo quiera dibujar y los mido con mi transportador, ubicándolo el ángulo de tal forma que sea medido a partir del semieje positivo de la X en el sentido contrario a las agujas del reloj, estamos hablando de ángulos en posición normal. Entonces, al vector generalmente le hallamos dirección y magnitud y dirección. El sentido lo usamos como en el taller 14 cuando especifican medirlo con el eje negativo de la Y en dirección, en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahí me están hablando del sentido.
pero si no me dan el sentido, entonces vamos a concluir que es en posición normal. Es generalmente como se manejan estos vectores que son dados a partir de coordenadas cartesianas. Entonces, no me piden que lo grafiquemos, pero graficarlo por lo menos para que el aprendizaje de este tema nos quede más claro. 2 en X, 1, 2 en X menos 3 en Y. 1, 2, 3. 2 en X menos 3 en Y. Entonces, pasamos por acá el vector. Este es el vector que tiene como coordenadas 2 en X menos 3 en Y. Vamos a hallarle su magnitud y su dirección. Entonces, recuerden que en el tema pasado, de nuevo en el taller 14, lo que hacíamos era descomponerlo. Este es el vector a X, a Y, y bueno. Acá no lo vamos a hacer de esa manera porque no sabemos cuánto vale el ángulo ni sabemos cuánto vale la magnitud. De hecho, la tenemos que hallar. Pero entonces, sí sabemos que por acá se me forma un triángulo rectángulo también. De hecho, aquí no importa con cuál eje lo coloque. El triángulo rectángulo, pues ya sea con el eje X o ya sea con el eje Y, esos catetos van a medir lo mismo. Es decir, este cateto mide 2 y este cateto mide 3. A pesar de que aquí está el menos 3, pero como medida es positivo. A es hipotenusa. Entonces, para hallar la magnitud del vector A, recuerden que se usan estas dos rayitas, utilizamos Pitágoras, que sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, la magnitud del vector A va a ser igual a 9 más 4. Luego la magnitud del vector A va a ser igual a raíz de 3. Eso mide el vector A. Miren que no utilicé, esto es otra manera de medir vectores. Aquí no utilicé descomposición de vectores, ni utilizamos la función seno y coseno. ¿Por qué? Porque la presentación del vector es diferente. En el taller 14, ¿cómo hubiera sido? Que el vector A mide 3 centímetros y el vector B mide yo no sé cuánto, entonces uno hallaba la resultante, pero es otra manera de trabajar. Cuando en este caso nos dan el vector referenciado a partir de una pareja ordenada, lo trabajamos con base a su pareja ordenada. Lista la magnitud. ¿Cómo hallamos la dirección? O sea, necesitamos hallar este ángulo, como les decía ahorita. Como no me están diciendo con respecto a quién, entonces generalmente los ángulos se miden en posición normal, que ya sabemos que es posición normal, ¿cierto? Pero les voy a contar algo. Cuando yo utilizo la tangente, aquí sí necesito la tangente. Cuando yo utilizo la tangente, cuando yo utilizo la función tangente, recuerden que tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición de la tangente. Me vuelvo para el dibujo. Observen que si yo utilizo cateto adyacente el 2 y cateto opuesto el 3 es porque voy a hallar este ángulo. Por eso no lo llamé teta, sino que lo llamé alfa. Este ángulo lo llamé el ángulo alfa. Pero si yo conozco este, pues puedo hallar teta. Debería restarle a 360, que vale todo, 360, restarle este pedacito. Y así estaría hallando el ángulo teta. Entonces, apliquemos tangente de alfa es igual a cateto opuesto. Yo limpio un poquitico acá para que se entienda. De nuevo, este es nuestro vector y hasta acá es lo que vamos a llamar el ángulo teta, medido en posición normal. Y este de acá adentro es alfa. Ahora yo quito la A de acá para que pongámosla aquí afuera. Este es el vector A y este es alfa. Listo, ya más claro.
Entonces, de nuevo, tangente de alfa, cateto opuesto, es decir, 3 sobre el opuesto a alfa es 3 sobre cateto adyacente, o sea, sobre 2. Necesitamos hallar alfa, ¿no? Recuerden que en este caso alfa es la incógnita. Entonces, alfa es igual a tangente inverso de 3 medios, y 3 medios es 1.5, ¿cierto? ¿Quién me ayuda con este cálculo? ¿Cuánto nos da tangente inverso de 1.5? La calculadora por ahí a la mano. Profe, 56.30, profe. ¿Cuánto, perdón? 56.30. Negativo. No, profe. Positivo. 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 Sí, señor. Ah, bueno, no, ¿saben? Aquí me faltó, ojo, acá debo de coger el menos, ¿cierto? No quiero entrar aquí en una contradicción, o sea, como cateto es 3, ¿cierto? Pero este lado es menos 3 porque no es que mida menos 3, está en la posición menos 3. Pues de hecho aquí no hay ningún problema porque está elevado al cuadrado, ¿cierto? Y menos 3 al cuadrado da 9, esto sigue siendo raíz de 3. Pero para la tangente sí debo de usar el menos 3, no como medida, sino como posición. Entonces, esto me da tangente inverso de menos 1.5, me imagino, ¿cuánto da? Da lo mismo pero negativo, ¿me verifican? Lo mismo, pero negativo, sí, señor. Ok, Salomón, muchas gracias. Entonces, listo, yo sé que alfa que es este que está acá adentro, es el que me dio precisamente menos 56.3, y si yo quiero hallar teta, que es el que está en posición normal, pues decimos, recuerden que la vuelta completa es 360 grados, ¿cierto? La vuelta completa. Entonces simplemente decimos 360, si a la vuelta completa le quito este alfa que ya lo conozco, me va a dar el ángulo teta, es el ángulo en posición normal. Entonces teta es igual a 360 menos, ¿cuánto me da esta resta, por favor? Menos 56.3. Luego teta es igual a... ¿Cuánto nos da esa resta? 303.7. 300, ¿qué, perdón? 3.7. 300... 3.7. 3.7. No, 303.7. Ah, perdón, es que se escuchaba entrecortado. 303.7, listo. Y la magnitud, como para que pongamos la respuesta acá, raíz de 3. La magnitud del vector A, raíz de 3. Si nosotros hacemos el gráfico utilizando reglita, calculador, transportador y todos los juguetes, raíz de 13 es 3.6, aproximadamente 3.6. Entonces, si este gráfico está bien hecho, yo cojo mi regla y mido, esto me debe de dar 3.6 y con mi transportador este ángulo me debe dar ese 303. Exacto. Yo hice el gráfico, a pesar de que no me lo pedían, hicimos el gráfico porque eso nos ayuda mucho, ¿cierto? Sin embargo, sin tener el gráfico a la mano, solamente mirando los signos de la pareja ordenada, yo sé en qué cuadrante me da. Y de acuerdo al cuadrante que me dé, hago la resta. Como yo sé que esto está en el cuarto cuadrante, no porque sabe que está en el cuarto cuadrante, porque en un plano cartesiano, dependiendo cómo estén, en el cuadrante en el que esté, están los signos. Entonces yo sé que este es el eje Y, el eje X. Entonces, una pareja ordenada que sean positivos los dos está en el primer cuadrante. Una pareja ordenada que sea negativo el primero y positivo el segundo está en el segundo cuadrante. Si las dos componentes son negativas, está en el tercer cuadrante. Y si la componente es positiva en X y en Y es negativa, está en el cuarto cuadrante, como el caso de nuestro ejemplo. Miren, positivo, negativo.
Positivo, negativo. ¿Dónde está el positivo negativo? En el cuarto cuadrante. Por eso hice la resta de 360 menos teta. En este caso era alfa, ¿cierto? Es decir, aquí es 360 menos alfa. Si el ángulo me da por acá, en el tercer cuadrante, podría, hay varias formas, pero si hablamos de ángulos en posición normal, aquí sería 180. Aquí teta sería, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Aquí teta sería 180 más alfa, para que lo tengan en cuenta. En el tercer cuadrante, ¿cierto? 180 más alfa. Y en el segundo cuadrante, en posición normal, teta sería, digamos, si nos da por acá, podemos hacerlo en dos opciones. O sea, si nos da por acá, yo necesito saber cuánto vale este ángulo, entonces podemos hacer 180, este sería alfa, ¿cierto? 180 menos alfa. Para que me queden en posición normal, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, incluso les sirve para otra materia. Y ven, y si da en el primer cuadrante teta es alfa, lo que me dé alfa es teta. Listo. Esto es importante que lo tengan en cuenta para cuando pues, nos hacemos el gráfico y más rápido realizamos un ejercicio. Entonces miren que en este caso me dio cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué hicimos para hallar el ángulo? Para hallar el ángulo hicimos 360 menos alfa. Es lo que pusimos por acá. Ok. Entonces, para que tengan en cuenta que esa es la manera en que podemos calcular la magnitud de un vector y su A. Permítanme un segundo. Bueno. Seguimos por acá con la presentación. Bueno, aquí está también el ejercicio resuelto. La distancia entre los vectores u de coordenadas x1, y1 y v de coordenadas x2, y2 es la magnitud del vector de coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1, es decir, distancia entre dos puntos. ¿Por qué? O sea, esto es otra manera. Recuerden que esta es una vieja formulita, fórmula de distancia entre dos puntos, que ya la usamos tanto en la primera como en la segunda unidad, sobre todo en la segunda unidad. Recuerden que esta fórmula nos sirvió mucho para hallar la ecuación de la parábola, de la circunferencia, del hipérbola. Aquí vuelve a aparecer, pero la podemos deducir a partir de este concepto de vectores. Si este es el vector v y tiene coordenadas x2, y2, y este es el vector u de coordenadas x1, y1, esto también lo habíamos hecho en la clase pasada, recuerden, este es el vector v. Entonces, el vector v, o la distancia del vector del punto u hasta el punto v, que también me forma un vector indudablemente, es igual, recuerden que hacemos la resta del primero al segundo, a v menos u. ¿Y quién es v? Entonces, si reemplazamos, v es x2, y2 menos u. ¿Y quién es u? U, mírenlo por acá, es x1, y1. También aprendimos en la clase anterior que para restar vectores se restan las componentes en x, coma, las componentes en y. Esto me queda x2 menos x1, coma, y2 menos y1. Y acabamos de aprender que para hallar el módulo o la distancia o la magnitud mejor de un vector usamos Pitágoras. Entonces, si yo quiero hallar el módulo de este vector que obtengo acá con esta resta, le pongo aquí estas dos barritas y ¿qué obtengo? Pues ya aplico Pitágoras. Entre este
o sea, x2 menos x1 al cuadrado, menos el otro, y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué es esto de acá? Esto que estamos haciendo acá. Entonces, este que acabo de hacer acá en color azul es precisamente Pitágoras para hallar la distancia entre dos vectores, entre dos puntos de un vector, pero al mismo tiempo, miren, es la fórmula de distancia entre dos puntos que ya habíamos usado hace mucho rato. Entonces, conclusión, esta es otra manera de demostrar o de llegar a la fórmula de distancia entre dos puntos, pero a partir de los vectores. ¿Listo? El punto 14, el punto 3 del taller 14, el de los puntos medios y que se forma un paralelogramo, y dice que demostrar lo que es un paralelogramo, ese punto no se puede hacer con pendientes. Pues de poderse hacer sí se puede, y no es que esté malo, matemáticamente no está malo, pero está malo si lo hacen con pendientes porque el punto pide que se haga con vectores. Y con vectores es utilizar esta resta de un punto a otro, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Lo digo porque en la clase del otro grupo alguien me lo hizo usando pendientes, y pues no es que esté malo de nuevo, sino que se necesita mejor que en ese ejercicio se aplique el concepto de vectores, que ya el de pendientes es del tema pasado y ya aprendimos a hacerlo con pendientes. Lo que queremos ahorita es aprender a hacerlo con vectores, pero para que tengan en cuenta que se está llegando a un mismo concepto utilizando esta definición de un vector menos el otro, resta de sus posiciones en un eje coordenado. ¿Listo? Muy bien. Bueno, no me voy a detener mucho acá. Esto es un ejemplo. Me dan un punto, un vector, y me dan el otro vector, y me dice que hallar la distancia. Entonces, esto ya lo sabemos así. Pitágoras. Entonces, este es x1 y este es y1 y este es x2 y y2. Y basta reemplazar. ¿Cierto? Para que avancemos un poquito. Contarles también que la magnitud o el módulo de un vector tiene unas propiedades, es el módulo. ¿Qué propiedades tiene? Que siempre es positivo, o bueno, o cero, ¿no? Por eso dice que mayor o igual que cero. Positivo. Una distancia no puede ser negativa, el módulo, lo que mide. Que ese módulo me va a dar cero. Tengo por ahí el micrófono prendido, por favor. Ya lo voy a silenciar. Que la magnitud me va a dar 0 de ese vector si el vector es el vector origen. Vector origen es vector nulo, no mide nada, ¿cierto? Quiere el punto en origen 0,0. ¿Cuál es el módulo? Pues 0. Que si tengo un escalar, recuerden que lambda es un escalar, multiplicando el vector dentro del módulo, dentro de su magnitud, lo puedo sacar. Y si tengo la suma de dos vectores y quiero hallarle su módulo, esa suma puede ser igual o menor que la suma de esos vectores separados. ¿Por qué menor? Porque puede que uno de ellos esté en sentido contrario, sea negativo. Nunca va a ser mayor. Por eso a esto se le llama la desigualdad triangular. Bueno, ahora consideremos un vector algebraico no nulo, P, en el plano. Esta diapositiva que están viendo es lo que acabamos de explicar ahorita en el tablero de la posición de los ángulos. La dirección del vector P, que denotamos dirección de P, es un ángulo θ que se indica en la figura. ¿Recuerdan lo que hicimos ahorita de los signos de los cuatro cuadrantes? Es decir, el ángulo θ que forma el segmento OP con el eje X positivo medido en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj, se expresa en grados. Lo que yo les contaba, está entre 0 y 360 grados y damos la vuelta completa. O en radianes, pues nosotros no estamos usando radianes, pero para que lo tengan en cuenta que también puede expresarse entre 0 y 2pi. Entonces, esta otra partecita es lo que yo les contaba ahorita. Debemos tener cuidado para encontrar la dirección del vector. Por ejemplo, si estamos usando tangente para hallar θ, ¿cierto? Si θ es el ángulo, entonces, bueno, esto es otra manera, no se vayan a confundir. Arc, tangente.
de y sobre x, esto es lo mismo que tangente a la menos 1 de y sobre x. Esto depende del libro de referencia, ¿sí? Esto es lo mismo. Ese es el inverso. Entonces, ahora, si teta no es agudo, entonces, en este caso, debemos analizar en qué cuadrante está el vector. No me voy a detener mucho porque se los expliqué ahorita en el tablero donde les colocábamos, donde veíamos los signos en cada cuadrante. Ya sabemos que si está en el primero, el ángulo es lo que nos dé tangente inverso, si está en el segundo se le resta 180, si está en el tercero se le suma 180, si está en el cuarto se le resta 360. Así de sencillo. Aquí hay otro ejercicio. Con la misma estrategia que hicimos ahorita. ¿En qué cuadrante está? ¿Quién activa el micrófono y me dice este vector en qué cuadrante está? Por el cuadrante 1. Ah, ese profe. En el 4, en En el el cuadrante positivo de tercero. X y negativo de Y. O sea, Profe, ¿en qué cuadrante tercero. está? En el cuarto. En el cuarto cuadrante, ¿cierto? Porque está positivo o negativo. No, no está en el cuarto. Profe, está en el tercero. Ah, no, sí está en el cuarto, claro, no. Claro. Pues Positivo positivo en, negativo, sí, profe. positivo en X y negativo en Y. Sí, tiene razón, Natalia, está en el cuarto. Entonces ya sabemos que si está en el cuarto, miren que la tangente, vámonos por aquí en un momentico. La tangente, esto es X y esto es Y. Teta igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto que es Y sobre X. Luego teta es igual a tangente a la menos 1 de Y que vale menos 1 y X que vale 1. Y menos 1 dividido 1 me da menos 1. ¿Cuánto nos da eso en la calculadora, por favor? Menos 45. Esto nos da menos 45. Y como ya sabemos que está en el cuarto cuadrante, entonces la estrategia es 360 menos 45. Y esto nos da 315. La respuesta es 315, mírenlo por acá. Ángulo en posición normal. Entonces, para que no se les vaya a olvidar que dependiendo del cuadrante donde esté, hago esta operación para poder hallar el ángulo en posición normal que me caracteriza ese vector. Por aquí hay un videito en el link, sino que le hagan un clic, lo miren, un videito donde vuelven y explican esto detalladamente para que ustedes le saquen el ratico y lo miren. Es muy práctico. Vamos a ver el concepto de vector unitario. El vector unitario es, como les decía ahorita al principio de la clase, un concepto muy utilizado en esta geometría vectorial, tanto en los vectores en el plano como en los vectores en el espacio. Entonces, el vector unitario también es conocido como el vector normalizado. Entonces, depende de la referencia bibliográfica o del video que nos estemos viendo en la internet. Cuando les digan normalizar un vector, cuando les digan normalizar un vector, equivale a hallar su vector unitario. Que vamos a aprender cómo es que se halla. Entonces, el vector unitario es aquel vector cuya magnitud es igual a 1, como su nombre lo indica. Vector unitario. Entonces, si tenemos un vector A y al aplicarle Pitágoras nos da 1, este es un vector unitario. Así de sencillo, una definición muy sencilla. Es decir, un vector P es unitario si su módulo es igual a 1. Sea el vector P, su vector unitario se obtiene con esto. ¿Cómo le hallo el vector unitario a cualquier vector? Entonces, otra vez, depende como la notación o depende del texto de referencia. Yo personalmente utilizo esta referencia, un gorrito y el vector al que le voy a dar unitario. Tengo el vector P de coordenadas X, y le quiero hallar su unitario, entonces digo, vector unitario en la dirección P, ¿cómo se le calcula? Es igual al vector sobre su módulo. Esta es la formulita para calcular vector unitario. Y tiene sentido, porque como tiene que dar 1, como el vector unitario me tiene que dar 1, claro, yo ya sé que este que está acá abajo, que es el módulo, es Pitágoras, ¿cierto? Y también sabemos que este que está arriba es su vector. Entonces, esta división, pues, ¿qué va a ser? Va a ser la componente en X sobre su módulo, coma la componente en Y sobre su módulo. Tiene sentido que cuando yo le aplique a este vector unitario, de nuevo, su módulo para ver si da 1, claro,
pues arriba y abajo me va a dar la misma expresión matemática. Y si yo en un fraccionario tengo lo de arriba es igualito a lo de abajo, pues me da 1. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que nos quede claro esta definición mejor. Pero no se les vaya a olvidar entonces la formulita para que la tengan por ahí en su lista de fórmulas. ¿Cómo se le calcula el vector unitario a cualquier vector? Arriba pongo el vector, coordenadas x, y, y abajo pongo su módulo. Es decir, siendo un poco más específicos, si el vector P, E, tiene coordenadas x, y, entonces arriba ¿qué iría? X, y. ¿Y abajo qué va? La raíz cuadrada, no es el módulo, ¿cierto? Recuerden que el módulo es Pitágoras, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Se reemplaza, se hacen esas operaciones y obtengo el vector unitario. Incluso se le puede hacer la prueba. ¿Cómo le hago la prueba? Aplicándole al vector unitario, hallándole al vector unitario su módulo. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 1. Si no me da 1, entonces no es vector unitario. Por aquí otras cositas antes de hacer un ejemplo, para complementar las definiciones. Un vector unitario es un vector unitario, es un vector que tiene magnitud 1 y no tiene unidades. Al vector unitario no se le clasifican unidades. Centímetros, metros, kilómetros, newton. El vector unitario simplemente es gráfico y me sirve para ubicar la dirección del vector madre, del vector que lo crea. Es usado, mire, como dice acá, es usado para especificar una dirección. Entonces, si este es el vector U, miren su vector unitario. Incluso está dibujado a un ladito, pero el vector unitario está sobre el vector de módulo 1 y está sobre el vector en la misma dirección del vector madre. Un vector unitario U apunta en la dirección de U, les acabo de decir. El vector unitario apunta en la dirección del vector madre. A menudo denotado con un sombrerito. Pues le pone un sombrerito arriba. De nuevo, eso depende como del texto de referencia. Es muy utilizado también en la geometría vectorial las letras I, J y K. Las letras, discúlpenme un segundito. Entonces, I, J, K. I, J y K. Para representar las coordenadas. Si están las tres letras es porque estamos hablando de unas coordenadas en el espacio. X, Y y Z. Ya vamos a ver cómo se grafica. Si está solamente I y J, estamos hablando, le pone un gorrito. Si estamos hablando de I y J, estamos hablando de X y Y, unas coordenadas en el plano. Son muy utilizadas las coordenadas, los vectores unitarios IJK en esos vectores unitarios de las coordenadas cartesianas. Enseguida hacemos un ejemplo con toda esta teoría que les estoy dando. Apuntando en las direcciones de los ejes X, Y y Z. Mírenlo por acá. Este es un gráfico de coordenadas en el espacio. Ya tiene 3 dimensiones. X, Y y Z. Y aquí están sus correspondientes vectores unitarios. Y J. Entonces, avanzando. Aquí está más amplio. Vectores unitarios para los ejes cartesianos. Bueno, eso también es la notación. Acá en esta teoría que está en estas diapositivas del texto de referencia, utilizamos la X acá en este eje, la Y en este eje y la Z acá. Eso no tiene ningún problema. Ustedes pueden que se encuentren otro texto o un video en la internet, donde aquí esté la X y la Y, donde como tradicionalmente lo ponemos en el plano y aquí la Z. ¿Hay algún problema con eso? Para nada. Es exactamente lo mismo. De hecho, por acá dice que la orientación de estos tres ejes cartesianos puede cambiarse, siempre y cuando su orientación sea relativa, sea la misma. Entonces no hay ningún problema. Muchos textos de la geometría vectorial acostumbran colocar la X en este lado y la Y en este lado. Esto aquí me forma un plano, el plano XY. Como este acá me forma otro plano, el plano ZY. Como este por acá me forma otro plano, el plano XZ. Están los tres planos, pues y ya juntos me forman el espacio X, Y, Z. Entonces,
para que tengan en cuenta que vamos a usar las orientaciones acá, X, Y, Z, y ahí están sus vectores unitarios. Vectores constituyentes de un vector, una vez introducidos los vectores unitarios I, J y K, que definen los sentidos positivos de los ejes cartesianos, podemos expresar cualquier vector como la suma de los siguientes vectores. Entonces, esto es un vector cualquiera, el vector A. Aprendimos en esta misma unidad, pero en la presentación de PowerPoint anterior, que se puede descomponer en AX, ya lo hicimos, que incluso es parte del taller 14, y AY. ¿Sí? Pero también sabemos que aquí hay un puntico, que es lo que estamos viendo en esta nueva presentación. Este punto tiene unas coordenadas. En este caso serían las coordenadas AX, este es el punto X, y si este es el punto Y, entonces AX, AY, la pareja ordenada, ¿cierto? Otra manera de representar el vector. Entonces, miren, podemos decir que el vector A tiene como coordenadas cartesianas a X y a Y. Y si no fuera en el plano, sino en 3 dimensiones, pues entonces sus coordenadas cartesianas serían a X, a Y y a Z, como nueva participante acá en estas definiciones. Observen también que en el gráfico hemos dibujado sus Y en la dirección de X y J en la dirección de Y. Estos vectores tienen como módulo el 1. Se les vaya a olvidar. Bueno, mírenlo acá. Como se observa en la figura anterior, el vector AX, este vector AX es igual a X en la dirección Y. Y el vector AY es igual a sub Y en la dirección J. Recuerden que este J y este Y son unitarios sin unidades y me representan la dirección del vector. Entonces nos podemos encontrar que un vector, esto ya lo habíamos visto también en unas clases anteriores, que el vector se define como la suma vectorial de sus componentes rectangulares. Pero también se puede escribir así, como la suma vectorial de sus componentes rectangulares en la dirección de sus vectores unitarios, que es como está acá. ¿Esto cómo se traduce en un ejemplo práctico? Que un vector A de coordenadas, por ejemplo, 4,3, yo lo puedo escribir como 4i más 3j. Esto es lo mismo, diferentes formas de expresarlo. Aquí lo estamos expresando como una pareja ordenada, un sistema de coordenadas cartesianas, y aquí lo estamos ubicando o definiendo como basado en sus vectores unitarios. ¿Cuál usamos? Pues eso depende del ejercicio, lo que vayamos a hacer, pero podemos movernos entre uno y otro. Es decir, si me lo dan así y yo lo necesito como pareja ordenada, pues simplemente lo transcribo. Es muy sencillo. Y viceversa. Si me lo dan como pareja ordenada, lo puedo escribir como sus vectores unitarios. Eso depende del ejercicio y la necesidad que tengamos, lo podemos irnos cambiando de uno en otro. Lo mismo en las 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un vector de coordenadas, un vector B, de coordenadas 1, 3, menos 5, que está ya en las 3 coordenadas, X, Y y Z. ¿Cómo puedo escribir ese vector? ¿Quién me dice cómo puedo escribir ese vector en términos de vectores unitarios? Mírenlo acá. ¿Cómo me quedaría este ejemplo? Sería entonces Vale, 1, yo. ¿Uno qué? 1x unitario y. Entonces sería I. Si tú colocas el 1 no hay ningún problema, pero recuerda que cuando el 1 es coeficiente, pues no se acostumbra a colocar. Entonces, basta con que coloques I. ¿Qué más seguiría? I Sería 3j, más 3J, ¿cierto? ¿sí? ¿Qué más? Más, abro paréntesis, Menos, puedes poner de Menos una vez el 5K. menos. menos Exacto, 5k. de una vez, menos 5K.
Esto equivale a 1,3, menos 5. Listo. Esto es equivalente. Entonces, de una u otra forma, dependiendo de cómo lo necesite escribir, dependiendo del ejercicio, me puedo mover entre uno y otro. Listo. Yo creo que por aquí ya vamos a hacer una. No, todavía no. Supongamos que tenemos dos vectores U y V expresados a partir de sus vectores constituyentes en dos dimensiones, o sea, en el plano. Bueno, esto lo acabamos de ver. Entonces, si aquí tengo el vector U, lo puedo expresar como UXY más UYJ en términos de sus vectores unitarios. Lo mismo el vector V, mírenlo por acá. Recuerden que podemos hacer la suma de estos dos vectores utilizando el método del paralelogramo. Mírenlo por acá. Si usamos aquí el método del paralelogramo y trazo esta diagonal, esta que acabo de hacer de color azul es U más V. Eso no ha cambiado nada. Otra forma de expresarlo no significa que no pueda usar los conceptos ya aprendidos, ¿cierto? O que también lo puedo graficar usando el método del triángulo, ¿cierto? O sea, poniendo este por acá y haciendo esta suma, lo mismo. Pero acá se requiere, bueno, aquí miren que aquí me lo hacen con el método del triángulo, o sea que este es U más V, lo llaman W. Nosotros en el taller 14 lo llamamos la R de resultante, lo mismo, dependiendo de la letra que se haga. Se define el vector suma de ambos W, otro vector cuyos componentes se calculan sumando las componentes de cada uno de ellos. Entonces el vector W es igual a U más V, y esto también, esto sí lo recuerdan. Entonces, ¿quién es WX? La suma de las componentes en X. ¿Y quién es WY? La suma de las componentes en Y. Nosotros en el taller 14 lo llamábamos RX, RY. Pero entonces aquí lo haríamos con base en sus componentes, que si son componentes coordenadas, pues ya las vamos a conocer. Se puede apreciar según el dibujo que gráficamente esto equivale a colocar un vector a continuación del otro y dibujar el vector desde el origen del primero al final del segundo. Método del triángulo. Observen acá en este gráfico dos vectores unitarios dibujados, y si suponemos pues que cada cuadrito de estos mide 1, entonces, ¿qué coordenadas tiene este vector Y? Aquí, este vector Y, este es el eje X, este es el eje Y, este vector Y tiene como coordenadas 1 en X, 0 en Y, por acá. Y este vector J tiene como coordenadas 0 en X, 1 en Y. Mírenlo por acá. Si yo les calculo su módulo, la barrita, aplico Pitágoras, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso me da 1, vector unitario. Igual para el vector unitario J. Si yo le aplico Pitágoras a sus coordenadas, en su módulo, la barrita, aplico Pitágoras, x, y, x al cuadrado más y al cuadrado, 0 al cuadrado me da 0, 1 al cuadrado me da 1, eso me da raíz de 1. Igual a 1. Vector unitario, sus módulos equivalen a 1. Bueno, vámonos a llevémonos este ejercicio para el tablero. Es lógico que para hallar el vector unitario, bueno, llevemos este gráfico. Muy bien. Vamos a hallar el vector unitario de U, que también equivale, les decía ahorita, se lo pueden encontrar así en un ejercicio, en otro texto, normalizar U. Normalizar U es hallar su vector unitario. Listo. Bueno, solución. Para resolverlo necesito las coordenadas del vector U. ¿Quién me dice cuáles son las coordenadas del vector U?
¿Quién me prende el micrófono y se arriesga y me dice qué coordenadas tiene el vector U? En X tiene 6. Pues si estamos contando cuadritos, yo estoy contando como cuadritos, en X tiene 6. 5. 5, sí. Él tiene razón, porque es que esta flecha se está haciendo hasta el siguiente cuadro, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí sí no le puedo decir que no, porque aquí hay un error visual, ¿cierto? Pero entonces lo vamos a tomar como 5, ¿sabes por qué? Pues porque está definido ya, como 5i, ¿cierto? Ah, listo. Pero tienes razón, visualmente mide 6. Es decir, el vector unitario es 5i más ¿quién? 4J. Más 4j. Lamentablemente esa flecha nos daña como todo. Entonces, aquí está expresado en términos de sus vectores unitarios. ¿Cómo quedaría en términos de sus coordenadas cartesianas? 5,4. Perdón, 4,5. Es primero X, luego Exacto, sí, 5,4, Johan, está bien, 5,4. Vamos a hallar su vector unitario. Entonces, el vector unitario, recuerden que el vector unitario de U va a ser U en la dirección de U, aquí se repite la U, vector unitario en la dirección de U va a ser igual a ¿qué? Su vector sobre su módulo. Cuando se pone el módulo, pues no se acostumbra a poner la flechita acá. Mira, tampoco es problema. Entonces, el vector unitario, el vector lo conocemos, ahora por acá. Ese ya lo tenemos listo. Me falta es hallar el módulo. Pero ya sabemos que, ¿cómo es que se halla el módulo? ¿Quién me recuerda? Profe, sería 5,4. Como Natalia. O Salón. Arriba sería 5,4 y abajo sobre la raíz. Muy bien, está bien, Natalia, de una vez lo podemos hacer. Si quieres, hacemos el módulo aparte y luego lo reemplazamos. O como tú lo estás diciendo también. ¿Cómo quedaría el módulo, Natalia? Quedaría dividido, no sé, espera si yo lo hago, no sé. No, solo el módulo, solo el módulo. 5,4. No, 5 al Ah, cuadrado, bueno, ¿cierto? la raíz, sí, espere. Entonces 5 al sería cuadrado. 5 al cuadrado, entonces sería 25 más 16. Raíz de 41. Eh, muy bien. Y eso 25 daría más 6, 16, ¿cierto? sí, eso daría 6,40. Hacemos para otro. Entonces, otra vez, el módulo de U nos está dando 25 más 16 raíz de ¿cuánto? 41, Bueno, dejémoslo por el momento indicado. Enseguida le sacamos la raíz ya para mirar dónde quedaría ubicado. Entonces, ahora sí, el vector unitario en la dirección del vector U es igual a U sobre su módulo, ¿cierto? Ya todo lo conocemos. Entonces, ¿cómo quedaría? U que es 5,4, ¿cierto? 5,4 sobre raíz de 41. Y esto se reparte. Entonces, ¿cómo así que se reparte? Es decir, el vector unitario en la dirección del vector U es igual a 5 sobre raíz de 41, 4 sobre raíz de 41. Estas son las coordenadas del vector unitario. Y en algunos ejercicios en el taller, de pronto en la evaluación, les van a pedir que verifique que ese sí sea un vector unitario. Verificar que U sí sea unitario. ¿Quién me recuerda cómo puedo verificar que U sea unitario? Que este que acabamos de allá sea unitario. ¿Qué tengo que hacer para saber si este es unitario? ¿Quién se arriesga? o sea, para que la división de 1, ¿cierto? Sí, es decir, Natalia, yo necesito averiguar que este sí sea unitario. Es decir, que mi pregunta es, ¿qué debo de hacer para verificar que este sea unitario?
¿Quién dijo yo sé cómo hacerlo? Recuerden que para que sea unitario, su módulo tiene que ser 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues calcularle el módulo. Es decir, si yo necesito demostrar que este es unitario, le calculo su módulo. ¿Y cómo es que se calcula su módulo? Pitágoras. O sea que este es X y este es Y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a quedar? 5 sobre raíz de 41 al cuadrado más Y es 4 sobre raíz de 41 al cuadrado. Esto nos tiene que dar ¿cuánto? Nos tiene que dar 1, que si es unitario, esta operación me tiene que dar 1. Verifiquemos, el módulo de este vector nos va a dar. Entonces, 5 al cuadrado, hacerlo por acá que aquí ya no me va a caer. El módulo de ese vector unitario nos va a dar 5 al cuadrado me da 25 sobre, por acá simplifico la raíz con el 41, entonces sobre 41 más 4 al cuadrado me da 16 sobre, aquí también simplifico, sobre 41, fraccionarios homogéneos, ¿cierto? Son fraccionarios homogéneos. Entonces, sumamos esos, perdón, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 25 más 16 nos da 41. Evidentemente, esta división me da 1, ¿cierto? Esto me va a dar 1. Entonces, acabamos de verificar que ese vector, su módulo, no me puedo olvidar las barritas porque las barritas me dan a entender que estamos hallando su módulo, su magnitud. Esto me da raíz de 1, que son. Listo. Cuando les pidan esto en un ejercicio, una vez hacen el vector unitario, vuelven y le calculan a ese vector unitario su magnitud. Y tiene que dar 1. Si no les da 1, poseemos problemas. Bueno, a veces nos piden que también grafiquemos ese vector unitario. Pues a veces, porque puede que gráficamente se preste para graficarlo. A veces está muy pequeñito, entonces pues, tendría que ser un gráfico muy amplio. Muy amplio en qué sentido, en la distribución para poder ubicar ese número. Por ejemplo, a esto que nos da, ayúdenme con una calculadora. Acabamos de decir que el vector unitario es igual a 5 sobre raíz de 41, ¿cuánto nos da? Alguien que me ayude con esta operación. Y después me ayudan con 4 sobre raíz de 41. ¿Cuánto? 0.780. Dame un segundito. 0.78. 78, profe. Y el otro nos da 0.62. 0.62. Sí. 0.7 y 0.6 para irnos al gráfico, ¿cierto? Entonces, si yo me ubico por acá, vamos a ver si pues, está demasiado pequeñito, pero se puede. Voy a ampliarlo aquí un poquito. Yo lo pongo por acá. Aquí 0. Le voy a quitar, voy a dejar solo un decimal por cuestiones prácticas de gráfico. 0.7 y 0.6. Sería obviamente aproximado, ¿cierto? 0.7 y 0.6. Ese es el vector unitario. Para graficarlo, entonces, ¿qué hacemos? 0.7 en X. Entonces, si aquí tengo el 1, aquí estaría en la mitad 0.5, más o menos por acá estaría 0.7, ¿cierto? Este pequeñito que estoy haciendo por acá es 0.7, ya que sería Y. ¿Sí? Y el otro es 0.6. Entonces aquí está el 1 en Y, está como por aquí un poquitico más arriba del 0.5, aquí estaría
0.6, entonces este sería J. ¿Sí? Entonces, miren, mis queridos estudiantes, lo que les contaba ahorita. Si yo aplico acá paralelogramo, ¿qué obtengo? El vector unitario. Este que estoy pintando de naranjado es precisamente el vector unitario en la dirección de... queda muy pequeñito, ¿sí o no? Por eso aquí pues maximicé el zoom para poder mostrarles. Entonces, este es J. Ahorita hacemos uno más grande. Pero lo que les quería mostrar es que observen cómo el vector unitario realmente está sobre el vector, mide o su magnitud es 1, y si yo lo grafico me da ahí, encima de ese vector, porque un error podría ser, vamos a suponer, que por algún error que cometamos no me dio 0.7, sino, qué sé yo, me dio 2, que no tiene sentido, ¿cierto? Por aquí me dio 2, pues no me va a dar. Es decir, gráficamente coincide. O puede que me haya dado por algún error que haya cometido en la operación, que me dé por acá. No tiene sentido que el vector unitario me dé por acá, porque acabamos de definir que el vector unitario tiene que dar sobre el vector en la dirección del mismo vector, que sí, miren que sí nos dio. No me podía dar ni por acá, ni me podía dar más grande. Entonces, eso también es una especie de prueba. Me garantiza que mi ejercicio está bien realizado. Miren cómo queda pequeñita ahí, porque afortunadamente aquí logramos aplicar el zoom. Bueno, entonces resumen. Para hallar un vector unitario, cogemos el vector de coordenadas x, y, le hallamos su magnitud y aplicamos esta expresión, que es el vector sobre su módulo. Repartimos en cada uno de sus coordenadas, que fue lo que hicimos acá, miren, repartimos en sus coordenadas ese módulo y verifico que sí sea un vector unitario. Le aplico a esto otra vez módulo, otra vez Pitágoras, y garantizo que sí me dé 1. Si el ejercicio me lo pide graficarlos, entonces pues hago esa división y aproximo. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer en una hoja en caso de que queramos hacerlo más práctico en una hoja de papel milimetrado? Entonces, con ustedes una hoja de papel milimetrado o cuadriculada, y sabemos entonces tratar como de darle más espacio al 1, ¿cierto? Para que yo pueda decir que este es el 0.5 y que este es el 0.6, entonces sería más visible. Eso depende, pues, si tenemos que hacer algún gráfico. Hagamos otro donde aprovechamos y tratamos de mostrarle ese vector unitario. Lo que pasa es que observen que el vector unitario, no solamente en este ejemplo, en todos los ejemplos van a ser vectores cuyas coordenadas van a dar muy pequeñas. Imagínense, sus módulos tienen que dar 1. Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Lo bueno, está resuelto también por si lo quieren mirar en la presentación. Miren que sí también nos dio y se comprobó que sí daba 1. Solo que aquí no se graficó. Llevémonos este ejemplo al tablero. Hay dos ejercicios, uno en el plano y uno en el espacio. Y aprovechamos y miramos cómo se grafica un vector en el espacio y cómo se grafica su vector unitario en el espacio. Muy bien. Encontrar el vector unitario en la dirección del vector dado o normalizarlos. Entonces vamos a decir, vamos a hacer, pero vamos a llamarlo también vector A, que darle un nombre para poder operar. Entonces el vector A, que es este primer ejercicio, es igual a menos 3i más 7j. ¿Cómo quedarían coordenadas cartesianas? ¿Qué me dice? Menos 3.7, menos 3 en X. Menos 3,7. Muy bien, acá. Muchas gracias. ¿Por qué necesito transformarlo? Porque necesito operarlo, necesito darle su magnitud, necesito ubicarlo en el vector unitario, entonces hay que
transformar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hallar su vector unitario. Es el vector unitario en la dirección del vector A es igual a el vector A sobre su módulo. Se le va a olvidar, ¿cierto? El vector A, ya lo tenemos. Acá. Me falta su módulo. Si quiere lo hacen de una vez en la fórmula o lo hacen aparte y luego lo reemplazan. ¿Cómo quedaría el módulo? ¿Quién activa el micrófono y me dice cómo quedaría el módulo? Profe, quedaría raíz de -3 al cuadrado Raíz de -3 al cuadrado. Bien. más raíz de 7 al cuadrado. Más 7 al cuadrado también dentro de la misma raíz. Muy bien, Natalia, muchas gracias. ¿Eso cuánto nos da entonces? Por acá nos da 9, ¿cierto? Y 7 por 7, 49. Luego el módulo de A, 58, ¿cierto? Está bien, 58, sí. Sí, profe. Listo, entonces, el vector A, su vector unitario nos va a dar A es -3,7. ¿En qué cuadrante está este vector? En el segundo. Está en el segundo cuadrante, muy bien. Muy bien, ya sabemos que mide raíz de 58. No me lo piden, pero también podríamos hallarle su ángulo θ, ya sabemos. Y enseguida lo hacemos también para que nos sirva de práctica. Que nos pidan el ángulo, en qué ángulo está ubicado, su ángulo en posición normal. Agreguémoselo acá. Encontrar el vector unitario en la dirección del vector dado y su dirección. Para que repasemos esa parte. Entonces sigamos acá. Vector unitario en la dirección del vector A es igual a -3,7, que es el vector, sobre su módulo, que es raíz de 58. Entonces, esto nos va a quedar vector unitario en la dirección del vector A es igual a, repartimos este raíz de 58, entonces nos va a quedar -3 sobre raíz de 58, 7 sobre raíz de 58. Respuesta. Ese es. Verifiquemos que sí sea unitario. Entonces, para verificar, le hallamos el módulo al vector. Ese vector A. Vector unitario en la dirección del vector A, su módulo es igual a la raíz cuadrada de -3 sobre raíz de 58 al cuadrado, más 7 sobre raíz de 58 al cuadrado. Aquí estamos verificando. Entonces, el vector unitario en la dirección del vector A va a ser igual a. Acá simplificamos esta raíz. -3 al cuadrado da 9. Si simplifico la raíz me queda sobre 58. Más 7 al cuadrado nos da 7 por 7, 49. Y acá simplifico la raíz sobre 58. Entonces, el vector unitario en la dirección del vector A es igual a 49 más 9. Recuerden, fraccionarios homogéneos, colocamos 58. el mismo denominador y arriba 49 más 9 nos da 58. Y precisamente pues acabamos de demostrar de nuevo que el vector unitario en la dirección del vector A, su módulo, su magnitud, nos da raíz de 1, que es 1. Listo. Terminemos. Y el ángulo, su dirección. La dirección va a ser entonces. Me están preguntando por θ, pero recuerden que hallamos alfa. Alfa es el que es agudo, que siempre nos va a dar entre 0 y 90, positivo o negativo, dependiendo del cuadrante. Y luego le sumamos o le restamos dependiendo del cuadrante. Entonces vamos a decir
que tangente de alfa es igual a y sobre x, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como el vector es menos 3,7, pues simplemente reemplazamos, ¿cierto? Entonces, tangente de alfa es igual a, recuerden que esta es la x y esta es la y sobre x, o sea, 7 sobre menos 3. Ayúdenme con esa operación, por favor. Entonces nos va a dar que tangente de alfa o de una vez despejemos alfa, ¿les parece? Alfa igual a tangente a la menos 1 alfa igual a tangente inverso de menos 7 tercios es. Menos 7 tercios. 7 sobre menos 3 o menos 7 tercios. Pero recuerden que el signo, lo de menos está arriba, si está abajo, está en la mitad. 7 tercios es un número, no son dos números. Eso nos confunde. ¿Por qué el menos en el 7 y no en el 3? Porque lo mismo. 7 tercios es una fracción. Por eso el menos pues, no es algo de forma. ¿Cuánto nos da esto, mis queridos estudiantes? Profe, menos 27.3. Menos 27.3. Miren que la calculadora siempre nos los va a dar agudos, positivos o negativos, o sea, entre 0 y 90. Entonces, ¿en qué cuadrante es que está el vector? Me decías, Natalia. El El vector segundo, o es sea que ahí sería 180 menos Profe, menos 7 tercios, ¿tiene usted? menos 7 tercios, sí, señor. A mí me da menos 66.8. Verifiquen bien, por favor. Verifica, Natalia, a ver qué pasó ahí. Profe, sí, el compañero tiene razón, es menos 66.8. Ok. Gracias. Profe, ¿me puede mostrar el tablero anterior, por favor? Sí, señor. Dame un segundito. ¿Menos cuánto, Natalia? 66. 66.8. Ese tablero. Sí, profe. Dale, me dices cuánto. Listo. Listo. Ok. Entonces, quedamos que el vector A era menos 3,7 y está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría teta? Que es el que 180 menos 66.8. 180 menos 66.8. Eso da 113, profe. 113. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Natalia. Esa es la dirección del vector en posición normal. Y obviamente, miren que me dan el segundo cuadrante, ¿cierto? Muy bien. Vamos a graficarlo, porque me piden que lo grafique, ¿cierto? Es la gráfica que no nos demore mucho para que podamos hacer el otro. Aquí está en el segundo cuadrante, entonces voy aquí a dejarle bastante espaciocito. El vector es menos 3,7, entonces le dejo más espacio allí para que podamos hacer el vector más grande. Está en 7 en Y, no necesito los cuadrantes de abajo para nada, entonces puedo hacer un plano cartesiano acomodado a mi necesidad, que ya quede bien más espaciado. Entonces menos 3, digamos menos 1, menos 2, menos 3. Esto con el fin de que podamos hacer el unitario ahorita. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El vector menos 3,7. Estoy como maximizando la escala. Menos 3,7. Listo. Y su unitario, el vector unitario, este es el vector A.
el vector unitario en la dirección A nos dio, ¿sí? Mira por acá, menos 3 sobre raíz de 58. ¿Cuánto nos da esto, por favor? Menos 3 sobre raíz de 58, 7 sobre raíz de 58. ¿Me ayudan con esa operación? Ya en decimales. Un decimal. Que vamos a graficar, entonces pongámosle solo un decimal. Profe, el primero 0 menos 0.39. Menos 0.3. 0.39, sí. Y el segundo, Ya le di. dale. 0.92. ¿0. Qué, Natalia? 92. 0.9. Muy bien. Entonces vamos a graficarlo. Miren que si nos coincide, que también está, tiene que estar también en el mismo cuadrante. Tiene que quedar aquí encimita de A. Porque si me da por aquí despistado, poseemos problemas, ¿cierto? Entonces, menos 0.3, menos 0.3, 0.9. Entonces aquí más o menos aprovechando, si aquí está el menos 1, acá estaría el menos 0.5, ¿cierto? Y más o menos menos 0.1, 2, como por acá. Después aproximado, ¿no? Aquí estaría el menos 0.3. O sea que este es I, ¿no? Y el otro 0.9. Entonces aquí está el 0.5, como por acá. Y estaría el 0.9 en la dirección J. Entonces, el ejercicio acá es precisamente Profe, hacer sí, el en todo el vector. ¿Sí da cierto? Sí, en todo el vector. ¿Lo estás haciendo de allá, Natalia? Sí, señor. Ok. Entonces, si completo el paralelogramo, claro, miren dónde me queda el unitario, ¿cierto? Eso es una prenda de garantía que mi ejercicio está bien. Este es mi vector unitario en la dirección A. Este es Profe, el yo creo vector que unitario. cuando le hago la prueba de ese vector me da 0.998. Está bien, ¿sí o no? Está de Sí, todas maneras dando a claro, uno. claro, porque mira que le estamos quitando muchos decimales, por eso es que queda así. No, con todo, lo hice con todo. Con todos los decimales, ¿cuánto te dio? 0.998. Pues sí, Ah, muchos bueno, más sí. decimales, pero se aproxima a uno. Claro que sí, sí, claro. Raro fuera que te diera, por ejemplo, Estaría bien. 0.3. Está muy cerquita al 1, Salomón. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero venga, Salomón, tú me dices que, ¿qué operación hiciste para que te diera ese valor? La raíz cuadrada La, de menos 3 sobre 58 al cuadrado más 7 sobre 7 sobre raíz de 58 al 58. cuadrado. Sí, Y todo eso 7. dentro de una raíz y te dio Sí, 1. señor. Ah, bueno. Me dio, sí, 0.99868 y ahí seguía. Pero sí me extraña porque sí debería de haber llovido. Pero sí está muy aproximado al. El último número es un 8. Espérate un momentico porque yo quiero mirar una cosita. Sí, sí, tienes razón. Pero sí, es un aproximado aún, la verdad. Una cosita acá y esto al cuadrado. Sí, bueno. Aquí lo importante, compañeros, es que precisamente cuando yo lo vaya a dibujar, si me quede acá sobre el vector A, no me quede por ahí despistado por otro lado, me quede más grande, ¿cierto? Como nos cuenta el compañero Salomón, sí, al hacer la operación completa, debe de ser, pues, la tendencia de ser 1, muy, muy cercano al 1. Bueno, rápidamente en estos 10 minuticos, quiero mostrarles cómo se haría en las 3 dimensiones. Este B, vamos a llamarlo vector B, de coordenadas menos 4, 2, 4. Este vector también lo puedo expresar en términos, pero no lo necesito, sino antes lo necesito es así, pero como manera de aprendizaje, lo puedo expresar como en términos de sus vectores unitarios. Me quedaría menos 4i
más 2J más 4K. La otra manera de expresarlo, porque más adelante en este tema de geometría vectorial vamos a utilizar muchísimo esta forma de expresarlos para trabajar con determinantes, pero es otro tema. Entonces, ¿cómo se halla el vector unitario? Exactamente lo mismo. Entonces, el vector unitario en la dirección del vector B sería igual a el vector B, que ya lo conozco, sobre su módulo. ¿Y cómo le hallo el módulo del vector B? Lo mismo, la relación pitagórica, solamente que aquí ya tengo 3 coordenadas. Es exactamente lo mismo. Entonces me quedaría menos 4 al cuadrado, sería X, más 2 al cuadrado, sería la Y, bueno, más la Z, sería 4 al cuadrado. Luego, esto nos va a dar 16 más 4 más 16. Entonces, el módulo de nuestro vector B va a ser igual a 32, 36, ¿cierto? Este sí nos dio exacto. Y la raíz de 36 da 6. Reemplazando, porque miren que ya conozco el vector y acabamos de hallar el módulo. Entonces, esto nos va a quedar así. El vector unitario en la dirección del vector B va a ser igual a B, que es menos 4, 2, 4, menos 4, 2, 4, sobre su módulo que nos dio 6. ¿Cierto? Miren que el módulo nos dio 6. Repartiéndolo nos va a quedar vector unitario en la dirección B va a ser igual a menos 4 sobre 6, se puede simplificar, ya lo simplificamos. 2 sobre 6, 4 sobre 6. Mitad de menos 4 me da 2, menos 2, mitad de 6, 3. Vamos escribiéndolo por acá. Vector unitario en la dirección B nos va a dar. Entonces, menos 2 tercios, coma, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, 1 medio, coma, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, 2 tercios. Esa es la respuesta. Si yo le quiero hallar, comprobar que sea unitario, pues hacemos lo mismo. Verificar. Entonces, exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Hallamos su módulo en Pitágoras, medio al cuadrado más 2 tercios al cuadrado. Vector unitario en la dirección B es igual a. Entonces, 2 al cuadrado me da 4, 3 al cuadrado me da 9, más 1 al cuadrado me da 1, sobre 2 al cuadrado me da 4. Y ahora ese se pasa, dices que 1.06. Se pasó. Vamos a mirar. Este me da 2 al cuadrado me da 4, sobre 3 al cuadrado me da 9. Profe, Sí, señor. el primer término, entonces, menos por menos da más, o sea, queda positivo, perdón, 4 novenos positivo. Sí, señor, claro, porque está elevado al cuadrado. Pero por aquí cometí un errorcito. Mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Yo bien estaba que por aquí me faltaba. ¿Pero de aquí es 3? En el de Y. Mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Entonces aquí también me da 9. Sí. Si no nos da. No nos da unitario. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Voy a seguir acá porque yo sé que en algunos computadores no se ve eso tan abajo. El vector unitario en la dirección del vector B nos da. Abajo es un fraccionario homogéneo, entonces abajo nos da 9 y arriba nos da 4 más 4, 8 más 1, 9. Yo creo que ahí Salomón sí te debe dar más exacto. Vector unitario en la dirección de B con esa corrección que hice. Da 1 y raíz de 1 me da. No vi la corrección, profe, qué pena. Mira, Salomón, es que había puesto acá, aquí no corregí. Lo que pasa es que simplifiqué, pero puse un 2. O sea, aquí mira que la mitad de 6 es 3. Y aquí Sí, ahorita acá ya lo vi había también. colocado 2. ¿Ya lo viste?
Sí, Ok. yo también lo puse así como lo tenía. Sí, yo también. Bueno, y no me demoro 3 minuticos porque quiero mostrarles cómo se hace ese gráfico en el espacio. Entonces, en el espacio, entonces el vector, es el vector B, ¿cierto? El vector B de coordenadas, -4, 2, 4. -4, 2, 4. Entonces vamos a hacer el gráfico en el espacio de la siguiente manera. Pues quedamos que este iba a ser el eje, uno de los ejes, este va a ser el otro eje, y este por acá va a ser el otro eje. Entonces, quedamos que este iba a ser X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces empecemos. X menos 4. Bueno, los que acabo de dibujar son los ejes positivos y estoy necesitando un -4. Entonces, listo, me vamos para el eje X y trazamos un lado negativo, que sería el otro lado. Completamos por acá. Ese sería el lado negativo. Entonces dividimos ese eje en -4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí está el -4 de X. Luego Y me dice que 2. Entonces, 1, 2. Por aquí estaría el 3, así sucesivamente. Y vamos a dividir Z. 1, 2, 3, 4. Bueno. Para graficar empezamos uniendo por planos. Entonces unimos -4 con 2. Entonces, por el -4 trazamos una línea paralela, formando también paralelogramo, ¿no? Una línea paralela a Y que mida ¿cuánto? Que mida 2. Entonces me paro en 4, que es el punto de X, y ahí trazo una línea paralela a Y que va a medir 2. Y luego me paro en ese puntico y trazo una línea paralela al eje X, que ¿cuánto va a medir? Va a medir 4. Ya aquí tengo el primer puntico. Listo. Y a partir de ahí mido Z. Z mide 4. Entonces me paro en ese punto donde se encuentran X y Y y cuento 4. 1, 2, 3, 4. Este punto que estoy colocando acá tiene como coordenadas -4 en X, 2 en Y, 4 en Z. Y el vector va a ser este. Desde acá, desde ese punto, hasta el origen. Este es el vector. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos B. En algunos ejercicios, talleres o textos, pues piden completar el paralelepípedo. El paralelepípedo precisamente es un cubo. El cubo, el dadito que conocemos tradicionalmente. Lo que pasa es que un cubo, como un dado, pues tiene sus 4 caras iguales. Pero cuando no tiene las 4 caras iguales, ya no se llama cubo, sino que se llama paralelepípedo. Es lo que va a pasar acá. Entonces, aquí, a ver si me da, porque no es fácil aquí trazar desde el PC, entonces trazamos, voy a hacerlo aquí de color naranjado, completar las caras del paralelepípedo. Por acá levanto Z, que se mediría 4. Vamos a ver si no me falla mi perspectiva. Por acá. Por acá trazamos esta otra. Iría hasta el eje, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí no me dan, si ustedes lo están haciendo allá, espero que les dé más perfecto. Pero mírenlo ahí. Miren el paralelepípedo como de color naranjado, voy a tratar de tenerlo todo. Este paralelepípedo. Y observen que el vector B, que está de color verde, está precisamente dentro de ese paralelepípedo. ¿Cierto? Es como si estuviera dentro de ese cubo. En el lenguaje común cualquiera que uno dice que es un cubo, pero bueno,
Es un paralelepípedo porque sus caras no son iguales. Entonces, esa es la manera de graficar en el espacio un vector. Quedó pendiente, ya ustedes lo hacen, de graficar su vector unitario. El vector unitario también se puede hacer. ¿Cuánto hay que hacer el vector unitario? El vector unitario en la dirección B, mírenlo por acá, menos 2/3, 1/3, 2/3. Entonces, lo mismo que hacíamos ahorita, menos 2/3, 1/3, 2/3. Hacen la división y lo ubican. Se los dejo como tareita. Si está bien ubicado, se los debe dar como por acá. Aquí lo estoy pintando de azulito. También en la misma dirección del vector B y con las 3 coordenadas X, Y y Z que deben de coincidir ahí. Sería una manera de hacer un ejercicio completo con prueba gráfica. ¿Listo? Regáleme 2 minuticos, le damos a lista y terminamos. Marisol Arango. Marisol. Joan Sebastián Arias. Presente. Muy bien. Iván Fernando Bedoya. Iván. Juan Camilo Campuzano. Juan. Presente, profe, buenas tardes. Ok, va muy bien. Juan José Cano. Presente. Presente, profe. Muy bien. Miguel Castañeda. Presente, profe. Muy bien. Esteban Castaño. Esteban. Luisa Fernanda Contreras. Buenas noches, profe, presente. Hola, Luisa. Santiago Correa. Santiago. Walter Cuervo. Profe, presente. Muy bien, Walter. Daniel Estrada. Daniel. Susana Franco. Presente. Muy bien. Valentina Gaviria. Presente, profe. Muy bien. Esteban González. Presente, profe. Muy bien. Robert Grijalva. Por acá ando un pedacito. Excelente, Robert. Santiago Guerra. Presente, profe. Muy bien. Iván Henao. Iván. Salomón Hernández. Profe, presente. Muy bien. Sara Jiménez. Presente, profe. Muy bien. Adrián Londoño. Adrián. Gerson Lotero. No, profe. Muy bien. Juan José López. Presente, profe. Muy bien, Juan. Juan David Martínez. David. ¿Me escucha? Sí, Juan. Juan David. Sí, ya. Muy bien. Muy bien. Listo, profe. Gracias. Fabián Ocampo. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, Fabián. Stephanie Ortiz. Stephanie. Natalia. Presente, profe. Bien. María Fernanda Palacio. María Fernanda. Carlos Pardo. Presente. Muy bien. Leslie Puerta. Presente. Muy bien. Julián Restrepo. Julián. Perdón, Pablo Restrepo. Presente. Muy bien, Pablo. Julián Restrepo. Daniela Rivera. Carlos Tamayo. Presente, profe. Muy bien. Mauricio Vélez. Presente. Muy bien, Mauricio. Y John Camilo González.
John. Camilo no está. Bueno. Profe, una Sí, señor. consultica. Qué pena Dime. que yo no les podía escribir por la mañana para lo de la notica del Quiz 2. ¿Sí recuerdas? O le escribo mañana en la mañana. Sí, escríbeme porque son tantos casos que se me enreda la pita. Escríbeme mañana por la mañana y lo revisamos. ¿Listo? No se te olvide y yo inmediatamente te respondo. Bueno, mis queridos estudiantes, que tengan un resto de noche, un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao, Seguimos profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz día. Chao, que descansen. Feliz día y noche. Profe, profe. Nos vemos.